Hola a todos, bienvenidos y seguimos en el curso de SQL Server junto con Crystal Report. En esta ocasión vamos a ver lo que son los alias de campos, ¿verdad? Vamos a ver ya las funciones agregadas junto con el uso de group by. Entonces, bueno, nos vamos a la práctica. Ya tenemos aquí nuestro management y nuestra base de datos. Entonces, vamos a poner en uso nuestra base de datos y vamos a utilizar nuestras tablas. Bien, entonces voy a enlistar todos los campos de la tabla orden de producción. Y como vemos, ¿verdad? Tenemos todos estos campos. Entonces los alias en Transact SQL consiste en renombrar estos campos. Por ejemplo, si yo tengo aquí el número de orden, cuando yo ejecuto esto, el campo se nombra NO-bajo, pero si yo no quiero que ese guión bajo esté, ¿verdad? Simplemente yo puedo ponerle la palabra reservada as más el campo y prácticamente el campo es renombrado con el texto que uno le coloque después de la cláusula as, ¿verdad? Y lo mismo aplica para muchos otros. Por ejemplo, tenemos ahí el código de producto. Puedo ponerle y así sucesivamente. Yo le puedo cambiar el alias. Otra cosa más es que también está el alias de campo, y también a la tabla le puedo colocar un alias. Entonces, si la tabla se llama orden de producción, yo simplemente le pongo un as delante y le puedo, por ejemplo, poner o id de orden de producción. Y prácticamente, aunque eso no se visualiza aquí, el alias de la tabla no se visualiza porque simplemente son campos, pero yo puedo, por medio de el alias, puedo referenciar a los campos. Por ejemplo, un campo referenciado con la tabla puede ser od y le pongo punto y puedo elegir un campo de los que está ahí. Por ejemplo, puedo elegir las libras y le pongo ahí. No necesariamente puedo usar un alias porque ese campo está bien. Entonces hice yo referencia junto con el alias de la tabla, y también puedo colocarlo así: orden de producción punto libras, y aquí le pongo un alias, por ejemplo libras 2. Ok, esto ok, no permite esto. Simplemente le colocamos el nombre del campo, ¿verdad? Y el alias. Por lo que veo, ya directamente yo le mandé el alias, solo puedo hacer referencia por el alias. O simplemente colocar el campo, pero ya no puedo hacer uso del nombre de la tabla original una vez ya le coloqué el alias, el nuevo alias. Entonces tenemos aquí un alias de campo, dos alias de campo, un alias con la puedo colocar, aquí me faltó, vamos a ver, od punto, y puedo poner libras 2 y libras 3. Aquí falta la comilla. Vamos a darlo aquí el código y lo ejecutamos. Tenemos los dos alias de campos, el campo referenciado con el alias de la tabla, un campo con el alias de la tabla, y nosotros le colocamos un alias al campo, o simplemente colocar el campo sin ningún alias, sin ninguna referencia del alias de la tabla, y finalmente un alias nuevo. Entonces estoy colocando estos tres campos de las diferentes formas en que nosotros podemos colocar alias o referencias hacia los campos. Bien, vamos a borrar esto y
vamos a colocar todos los campos aquí, y hay otra referencia de alias que es muy importante. Por ejemplo, vamos a hacer algo por aquí. Vamos a colocar aquí el código del producto y vamos a colocar el peso del metro. Bien, como vemos, el primer campo, el nombre original en la tabla es code-producto, y este campo que dice peso-metro. Pero tal vez yo quiero que directamente esos campos aparezcan con el encabezado, en el mismo encabezado del reporte. Pero tal vez no se ve bien que ese reporte tenga así un nombre con guión bajo. Tal vez yo solo necesito código y un espacio. Entonces, para colocar alias con espacios o incluso con símbolos, ese alias va con corchetes. Entonces aquí yo le puedo poner código, espacio, producto. Lo mismo hago para este. Entonces tengo alias entre corchetes. Ya yo le puedo poner incluso símbolos, le puedo poner espacios, puedo hacer cualquier nombre. Entonces nosotros ejecutamos y como vemos ya nos aparece el campo con un espacio. Incluso yo le puedo poner ahí un símbolo, un porcentaje, por ejemplo. Bueno, no lo voy a hacer con este campo, lo vamos a hacer con otro, pero quiero ver con cuál. Por ejemplo, voy a ponerle lo que es el estado y le puedo, por ejemplo, colocar aquí entonces, como vemos, le puedo colocar un símbolo. Puedo trabajar alias con símbolos, no importa, siempre vayan en este corchete. Entonces es muy importante. Vamos a dejar aquí listo la forma en que nosotros podemos colocar los campos, porque borré los anteriores. Bien, entonces aquí tenemos las diferentes formas, ¿verdad? De poner un alias. No importa, creo que estas son las que yo conozco, pero podemos ahí tener muchas formas de hacerlo. Ahí vamos ahí con la cual mejor se adapten, ¿verdad? Yo en mi caso no me gusta colocar alias de cuando estoy haciendo un query. No me gusta colocarlo así con símbolos. Me gusta incluso trabajarlo sin ningún espacio. No me gusta incumplir las reglas de nombramiento de campo, ¿verdad? Mientras estoy construyendo un query, lo que hago es que cuando ya llegó el reporte, sí, yo lo renombro. Pero tengan en cuenta que eso, que yo ya puedo mandar un campo ya preparado, por decirlo así, con un nombre correcto para que yo solo lo pueda linkear en el reporte. Los alias son muy importantes en lo que son las consultas, ya que pues hay que fijarse bien cuando uno hace los alias, porque después vamos a hacer referencia a los campos que corresponden a ese alias. Por ejemplo, yo tengo el alias para OD y sin embargo yo estoy haciendo referencia aquí para el campo número de orden. Estos campos que están aquí no es necesario ponerles el alias, porque ya
se aduce de que solo hay una tabla, solo hay un alias, entonces va a corresponder simplemente al único alias que tengo. Pero si en un dado caso yo tuviera aquí otro alias, por ejemplo, yo puedo hacer referencia a la tabla procesos y le puedo poner un alias que es GMP, ¿verdad? Entonces ya tengo en el front tengo dos tablas, una con alias OD y una con alias P. Entonces si yo quiero colocar un campo de la tabla procesos aquí, yo voy a hacer referencia como P punto y por ejemplo le puedo colocar este código, ¿verdad? Y le puedo poner un alias aquí que diga code. Aquí le puedo poner un alias que diga en minúscula, por ejemplo, código proceso. Entonces, por ejemplo, si nosotros ejecutamos esto, vemos aquí que dice código proceso, lo puse en minúscula, ¿verdad? Para hacer referencia de que yo estoy utilizando el alias, utilizando una referencia de alias de la tabla hacia un campo. Entonces más adelante esto lo tenemos que tener bien claro, porque vamos a hacer lo que son las subconsultas y esas utilizan alias. Entonces, sin embargo, tenemos que saber de qué subconsulta o de qué tabla estamos tomando el campo. Igual aplica también para las mismas combinaciones, para los inner join, los left join que utilizan alias. Y es importante que en el select sepamos el origen, por decirlo así, de que el origen del campo, de dónde viene el campo. Bien, con esto, por ejemplo, esto que hice en el front ahorita solo es para demostrar lo del alias. Más adelante vamos a ver cuando podamos unir varias tablas, pero en este caso solo lo hice para ejemplificar lo que es el alias. También por ahí un alias, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que yo coloque un valor directamente aquí. Por ejemplo, yo coloque aquí, por ejemplo, yo puedo colocar, digamos que un porcentaje, un 8.9, y le pongo yo un alias. Le puedo poner ahí un porcentaje, ¿verdad? Entonces, esto yo lo llamo un campo directo, que yo estoy colocando un valor y le estoy dando un alias. Entonces, solo que este dato se va a repetir en todos los registros, porque no depende de ningún alias, de ninguna tabla. En este caso yo lo ingresé directamente. Entonces lo único que va a suceder es que yo le di el alias de un símbolo porcentaje y el campo se va a repetir los registros en todas las filas que aparezcan. Se va a repetir el mismo registro porque estoy directamente colocando un campo. Y para ejemplificar, puedo colocarle un alias a un campo que estoy ingresando directamente y que no depende de ninguna de las tablas. También puede existir esto de que yo puedo traer una función mediante un select. Bueno, en este caso creo que esto lo vamos a dejar para más adelante. No quiero ingresar consultas en este caso. Bien, entonces por ahora estas son las combinaciones de alias que tenemos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver otras más complejas, pero por ahora ahí tenemos los alias. Bien, entonces vamos a ver el siguiente tema, que es lo que son las funciones agregadas junto con el uso del group by. Entonces vamos a hacer un nuevo query aquí, y lo que vamos a hacer aquí, siempre vamos ahorita a trabajar con la tabla orden de producción, y vamos a colocarlo hacia abajo para ya ir estructurando y trabajando. Entonces, por ejemplo, lo que son estos dos temas están muy relacionados. Vamos a usar ahorita lo que son las funciones agregadas. Las funciones agregadas, ¿verdad? Una de las funciones agregadas es que nosotros podemos sumar un conjunto de valores numéricos. Podemos sumarlos. Por ejemplo, yo puedo sumar los metros, puedo sumar las libras, puedo sumar las unidades, ¿verdad? Entonces las funciones agregadas son funciones especiales que son parte incluso del SQL estándar, que las vamos a encontrar en cualquier motor o gestor de base de datos. Las vamos a encontrar en Oracle, en MySQL,
en Transact SQL prácticamente en todo porque son parte del estándar. Entonces vamos a verlas. Las funciones en Transact SQL se colorean de este color como rosado fucsia, entonces depende de la versión también. Estas trabajan con valores numéricos y con una gran cantidad de registros. Por ejemplo, yo quiero aquí sumar las libras. Por ejemplo, solo coloco el campo libras dentro de la función sum.